como la naturalización del salto de garrocha. No me refiero al deporte, sino a la política. Esto tiene que ver con una evolución y una flexibilidad, bueno, de los dirigentes y de la sociedad en torno a ideas, o tiene que ver con una inestabilidad poco interesante de los idearios. Estamos con Marcelo Leiras, politólogo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, la primera cuestión es este salto de garrocha, lo denominamos aquí, de, por ejemplo, el actual candidato a vicepresidente Pichetto hacia la zona del macrismo, o de Sergio Massa, que se alejó del kirchnerismo dando un portazo y con fuertes denuncias, inclusive también Alberto Fernández, que después de dejar el kirchnerismo cuestionó muy duramente también en términos judiciales a la expresidenta. ¿Se ha vuelto natural o se ha exacerbado por esa especie de exacerbación que hizo el kirchnerismo de amigos y enemigos? No, a mí me parece que es natural que los dirigentes busquen las alianzas que les resultan más acordes con las posiciones que van definiendo. Me parece también natural que esas posiciones vayan evolucionando a lo largo del tiempo. La fluidez de las coaliciones que observamos tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos. Cuando había dos grandes partidos era muy difícil saltar sus fronteras, ¿no? Fuera del peronismo era muy inhóspito para los experonistas y fuera del radicalismo muy inhóspito para los exradicales. Una vez que esas grandes agrupaciones nacionales, que eran como los vehículos de las candidaturas nacionales, se debilitaron, todo se volvió bastante más fluido. Y es entonces más fácil, se puede hacer con menos costo para los dirigentes redefinir sus alianzas. ¿Eso los hace menos confiables? Yo creo que no, en la medida que puedan explicarlo, ¿verdad? Es cierto que muchos movimientos ideológicos entre polos muy marcados a lo largo del tiempo pueden comprometer la credibilidad de alguien. Claro. Pero, por ejemplo, hay una dirigente que tiene reputación de ser creíble, como Elisa Carrió, que ha tenido posiciones de centro-izquierda muy marcadas en 2003 y posiciones que yo diría son de centro-derecha años después, ¿no? Me parece natural que la gente evolucione y que busque las compañías que le resultan más cómodas dada esa evolución. ¿Centro-izquierda cuando estaba asociada con el radicalismo de alguna manera? ¿O? No, cuando salió del radicalismo, sí, constituyó Afirmación para una República de Iguales, tiene una posición de centro-izquierda muy marcada, que inclusive coincidía con su presentación estética, que era un poco más desaliñada que la que tiene ahora y que incluía también la presentación de íconos de la religión católica como un crucifijo grande que usaba en ese momento, ¿no? Abandonó esa estética que yo podría llamar franciscana por una más cercana a sus vacaciones en Punta del Este, por ejemplo, acompañando su evolución ideológica, cosa que no me parece mal. El rosario también está presente hoy en su iconografía y en su puesta en escena, Es cierto, pero con menos, bueno, es un rosario menos franciscano que el que usaba en ese momento. ¿Le estás de alguna manera haciendo una lectura crítica de una evolución ideológica que le acerca más a ciertos goces de las clases altas? A mí no me parece mal que vaya cambiando sus posiciones, las cambiamos todos, las personas que hacen política no tienen ningún compromiso especial para mantenerse siempre con una misma idea, en la medida que uno puede explicarlo, ¿no? Ponía simplemente como contraejemplo, una persona que pasa por ser coherente ha tenido una evolución ideológica entre polos muy marcados, creo yo. Entonces, si esa persona que es tomada por coherente lo puede hacer, otros también pueden hacerlo. Me llamó la atención la observación estética, que es interesante, ¿no? Porque en definitiva la política también es una puesta en escena. ¿Qué pensás de las alusiones que hizo la expresidenta en la presentación del libro Sinceramente en Rosario acerca de cierta condición femenina de una dirigente, que evidentemente era María Eugenia Vidal, aunque ella no le puso el nombre propio, en relación a su actitud de hada, su supuesta poca relación con los hombres a partir del divorcio, su divorcio, que fueron, bueno, la opinión pública, parte de la opinión pública las recibió muy críticamente. Yo creo que lo que observó la expresidenta en la presentación del libro es un tratamiento asimétrico de la persona María Eugenia Vidal y de su persona en los medios de comunicación, cosa que creo que es cierta. Y eligió para eso una figura retórica que yo encuentro bastante poco feliz, que es suponer que una mujer, por estar divorciada, tendría costumbres, digamos, distintas de una persona que es viuda o de una persona que está casada, ¿no? Cosa que naturalmente no es relevante para juzgar la figura pública de una persona.
persona. Yo creo que la observación inicial es correcta, el tratamiento de los medios de comunicación es muy asimétrico, la referencia es muy poco feliz, claro. ¿Te alarma que una dirigente política de la talla de la expresidenta tenga ese tipo de sesgo en torno a las mujeres, a la moral sexual o personal íntimo de las mujeres? Naturalmente que todas las expresiones que cuestionan la condición femenina o la libertad de las mujeres o de los hombres, para el caso, son observaciones que uno desearía que no tuvieran lugar en la política. Creo que es un comentario que no tiene mayor relevancia, es una figura retórica poco feliz, como ha tenido muchas muy poco felices a veces la expresidenta, que gusta de improvisar. En algunos casos esa improvisación, bueno, termina en frases que no transmutan valores significativos. Sí valoro que la expresidenta haya votado en favor de la legalización del aborto, por ejemplo, cuando le tocó hacerlo en el Senado del año pasado, ¿no? Me parece que esas decisiones son las relevantes. ¿Te preocupa que después de, perdida esa votación en el Senado, la expresidenta convocó a pañuelos verdes y pañuelos celestes a su espacio? No, no me preocupa especialmente, me parece que son estrategias electorales. Yo creo que es difícil que una estrategia electoral nacional hoy pueda ser homogénea desde el punto de vista de las posiciones respecto a la legalización del aborto. Lo que sí me parece importante y un avance respecto a años anteriores es que los dirigentes marcan su posición sobre el punto, no le tienen miedo a marcarlo y, por ejemplo, el candidato a presidente Alberto Fernández ha dicho que está en favor de la legalización, ¿no? Esas son las cosas que me parecen importantes. Pero en su momento y a su tiempo, dijo, porque es un tema muy divisorio de la sociedad. Sí, pero a diferencia de lo que hacían otros candidatos, por ejemplo, Cristina Fernández cuando fue presidenta de la Nación, él se ha manifestado públicamente de un modo muy claro, cosa que yo celebro. Estás cercano, te definís públicamente en Twitter, cercano al espacio kirchnerista, ¿no? No, yo no soy kirchnerista, no fui nunca kirchnerista. Pero en Twitter estás planteando como una cierta beneplácito en torno a ese espacio. A mí me pone muy contento que los dirigentes del peronismo hayan encontrado una forma de avanzar juntos en una alternativa opositora al gobierno de Cambiemos. Yo no soy kirchnerista, no lo fui nunca. No dije que lo fueras, dije que estás más cercano a ese espacio que al de Cambiemos el macrismo. Ese espacio yo no creo que sea un espacio kirchnerista, es un espacio que incluye el kirchnerismo, pero no es un espacio kirchnerista. Lo que cuestionás es la centralidad de decir que ese es el espacio kirchnerista. No me parece que sea una etiqueta adecuada porque es una coalición que incluye mucha gente que ha sido bastante anti-kirchnerista, en un sentido bastante valiente en algunos casos, por ejemplo, Alberto Fernández, que abandonó el gobierno en 2008, no en 2013, o Sergio Massa, que le ganó la elección a Cristina Fernández en 2013, ¿no? Celebro que, a pesar de esos desencuentros políticos anteriores, haya habido una evaluación de lo que necesita la Argentina en este momento, que es un gobierno amplio, es lo que creo que puede ocurrir con una presidencia de Alberto Fernández. En este juego que planteas en tu análisis de, a veces la política piensa en términos tácticos electoralmente, digo, la incorporación de Alberto Fernández a la fórmula y la recepción de Sergio Massa dentro de ese espacio, ¿es una táctica para, de alguna manera, legitimar esa supuesta o real apertura del kirchnerismo a una sociedad más heterogénea por fuera de la hegemonía que sostuvo? Bueno, si me permitís, yo utilizaría otra palabra para describirlo. Yo creo que es un encuentro de dirigentes y organizaciones que vienen de muchos lugares, porque decir palabra táctica supone que hay como un comando central que ha elegido hacer cosas, ¿no? Y en este caso tenemos a Alberto Fernández, que está encabezando una fórmula que representa una coalición de dirigentes, hombres y mujeres, de relevancia nacional y de muchos espacios provinciales que han considerado que confluir en esta coalición lleva a algún lado, ¿no? No me parece que sea para lavarle la cara al kirchnerismo, es una coalición que incluye al kirchnerismo, que incorporándose a esta coalición, manifiesta, me parece, que ha evaluado que algunas de sus posiciones anteriores no son adecuadas para este presente de la Argentina. Marcelo, el mapa electoral en términos de poder provincial estuvo hace tiempo Carlos Gervasoni, colega de la Universidad de Itela, un experto en gobiernos subnacionales, provinciales, democracias y autoritarismos en esos espacios, y señalaba que parte de la política nacional es la política de los gobernadores. ¿Cómo se explica que los gobernadores que se han beneficiado con la federalización fiscal acentuada por Cambiemos estén
por ejemplo, Santa Fe, dando, digamos, la provincia, dándole espacio al peronismo cuando fue la centralidad del gobierno kirchnerista la que le quitó recursos a las provincias. Bueno, yo no creo que el gobierno kirchnerista le haya quitado recursos a las provincias. La evolución fiscal de la Argentina tuvo un cambio muy significativo hacia fin de la década del 80 y desde entonces hubieron algunos cambios, el más importante de los cuales es la restitución de la salud fiscal de las provincias, cosa que tiene dos momentos. Una es efectivamente la reorganización del gasto que hubo durante el gobierno de Cambiemos, pero antes es la refinanciación de las deudas provinciales que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Y el uso, creo yo, bastante inteligente de la ley de responsabilidad fiscal que colaboró a que muchos fiscos provinciales, no todos, hoy estén mejor que antes. Sí, hay 5 provincias que están con déficit sí, por ahora. de todos modos, yo creo que uno no debería leer las elecciones políticas que hacen los gobernadores o gobernadoras como una respuesta a lo que reciben de más o de menos desde el gobierno nacional, ¿no? El compromiso de las gobernadoras y los gobernadores es con sus electorados. Ese compromiso siempre los lleva a ser muy prudentes respecto a los gobiernos nacionales. Son muy pocos los gobernadores que han enfrentado a cualquier gobierno nacional. Yo creo que eso es saludable porque facilita la implementación de políticas públicas independientemente de quién ocupe la primera magistratura en la nación. Y bueno, aunque las relaciones financieras hayan sido más fluidas, en algunos casos, no en todos, durante el gobierno de Cambiemos, eso no implica que esos gobiernos después tengan que tener un acercamiento con el gobierno nacional, ¿no? Porque precisamente su deuda primera es con sus electorados, que no siempre acompaña al gobierno nacional. Lo que observamos recientemente es que los electorados provinciales, bueno, han estado lejos de los candidatos de Cambiemos, ¿no? Marcelo, ¿te preocupa esta reelección indefinida de Infran en Formosa? Sí, a mí me parece que el recambio y la rotación en el ejercicio de gobierno es un rasgo importante de las democracias. Afortunadamente creo yo que la situación de la competencia política en las provincias está mejor que a fines de los 90, a principios de los 2000, momentos en los cuales Carlos y yo también que trabajo el tema, trabajamos sobre ese tema. Pero sin embargo subsisten casos como por ejemplo el de Formosa, donde la reelección indefinida permite que Infran siga siendo gobernador. Creo que sería saludable que otra persona ejerza la gobernación de Formosa en un momento cercano. ¿Te parece preocupante por una cuestión de salud democrática y te parece preocupante también que una gestión que se ha reelegido desde el regreso de la democracia indefinidamente no logre torcer el rumbo una gestión peronista como otras, como no sé, provincia de Buenos Aires también, 27 años en el poder, gestiones peronistas que han tenido la oportunidad de ser reelegidos sistemáticamente, pero no lograron torcer el rumbo de la pobreza endémica en esas provincias? ¿Qué lectura hace un politólogo de eso? Bueno, la que yo hago es un poco distinta de alguna que circula, ¿no? Una lectura habitual es que precisamente el hecho de que no haya recambio en el ejercicio de la gobernación permite que sobreviva la pobreza porque la pobreza les conviene a esos gobernadores, ¿no? A mí me parece que eso es un error. Primero hay que considerar cuáles son las herramientas de que dispone una gobernadora o un gobernador para hacer política económica en una provincia. Son muy limitadas. La política económica y las condiciones de desarrollo las CTA la Nación, el Banco Central, tiene que ver con la política comercial de la Nación también. Esto es, las herramientas de política económica en manos de una gobernadora o un gobernador son limitadas. Dicho eso, yo no sé cómo le hubiera ido a Formosa con gobernador distinto de Infran. Y no me parece que sea el resultado socioeconómico de Formosa el preocupante desde el punto de vista de la ausencia de recambio. A mí me parece que el recambio es saludable porque es una regla apropiada para que las personas con aspiraciones políticas tengan un horizonte que alguna vez les va a tocar. Y eso genera, me parece, un modo de organizar la disputa por el poder que facilita que quienes gobiernan le presten atención a lo que decían los ciudadanos, ¿no? Es más acorde para vivir en una sociedad plural. Ese es el motivo fundamental. Claro, no, ese punto está claro. El siguiente punto que yo te planteaba es, bueno, a ver, pero hay un gobernador que tuvo la oportunidad de gobernar el destino de ciudadanos de una provincia durante décadas. Sí. Y sin embargo, no logró mejorar la calidad de vida de esas personas. Por supuesto hay políticas nacionales, pero coincidieron con buenos momentos de la Argentina, como el primer kirchnerismo de Néstor Kirchner. Sí. Y esa provincia tampoco cambió su destino. ¿Pasa algo con el peronismo provincial ahí? No, no me parece. Hay muchas provincias que no han aumentado su producto ni su productividad desde la reinauguración democrática. Tiene que ver con la dotación de factores de esas provincias. Tiene que ver también con la organización fiscal de la nación.
Hay algunos análisis de regímenes provinciales, de otras colegas que trabajan muy bien, por ejemplo, una querida colega y amiga, Agustina Giraudi, que muestra que hay lo que ella llama con algunos sistemas no híbridos, no democráticos provinciales, que tienen un compromiso con el desarrollo y que favorecen el desarrollo. Y el caso que ella analiza en su tesis es el caso de la provincia de San Luis, donde no ha habido tampoco recambio, sin embargo el resultado socioeconómico fue mejor, ¿no? Entonces, el problema del recambio no tiene un correlario inexorable desde el punto de vista social y económico, es sobre todo un problema político. Ahora, si uno se concentra en el resultado económico y político de estos 35 años de democracia, hay partidos que gobernaron más tiempo que otros, sí, peronistas. Sí. ¿Se le puede atribuir a una organización partidaria parte de los problemas que tiene esa realidad? Pues si no, nunca los políticos terminan de tener obligaciones y responsabilidades. No, yo creo que no estaría bien. Las cuestiones macroeconómicas dependen de alguien, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Las macroeconómicas no dependen de los gobernadores y las gobernadoras. No, más allá de los gobernadores, digo en general, ¿no? Dependen de la nación. Sí. Desde ya que sí, yo creo que Argentina tiene problemas de gobierno, pero no sería eso atribuible a quien ha ejercido el poder ejecutivo de provincias, sino a todas las fuerzas políticas y a los individuos que han participado del gobierno de la Argentina, pero por eso desde digo, el 83 hasta ahora. La mayor parte de esos gobiernos han sido peronistas, decimos peronistas. Sí. El peronismo debiera hacer algún tipo de análisis de cómo gestiona los asuntos públicos, si los resultados de Argentina son estos, tienen más responsabilidad que otros partidos que no estuvieron tanto tiempo en el poder. Los resultados de las administraciones públicas nacionales no peronistas han sido muy malos, ¿no? A mí me parece muy difícil atribuir el resultado económico de la actual administración a una cosa distinta de los errores, las fallas humanas que hubo en el manejo de la situación fiscal y financiera, ¿verdad? Entonces, desde ya que el peronismo tiene que hacer un balance de su responsabilidad al frente de los gobiernos nacionales, pero el no peronismo, en particular de las presidencias, tiene que hacer un balance bastante más profundo, ¿no? Todos tenemos que pensar... La solidaridad de responsabilidades. Sí, a mí me parece que la Argentina tiene problemas institucionales, tiene problemas de organizaciones, tiene problemas de reglas y de actores, que nos han llevado a una situación económica que es muy complicada y que cualquier gobierno a partir de diciembre va a tener que redefinir. Y me parece que pensar que hay una responsabilidad concentrada en un partido, como piensa el presidente de la Nación, que dice que Argentina tiene 70 años de cadencia, esto es desde que empezó el peronismo, es un error, ¿no? Si el problema es el peronismo... Hay algunos indicadores que se pueden registrar de 70 años a esta parte, ¿no? Sí, pero los más importantes indican que los problemas económicos serios de Argentina empezaron en 1975, no en 1943. Pero el problema, tomemos la hipótesis del presidente. Alguien puede pensar, supongo que es lo que piensa el presidente, que ese esfuerzo por construir una Argentina igualitaria, una Argentina con más derechos sociales y laborales, que son los que parecen preocupar al presidente, ha sido un esfuerzo que comprometió nuestras posibilidades de desarrollo. Yo creo que eso es puede ser cierto inclusive, pero creo que es un error desde el punto de vista político. Sí. ¿Por qué? Porque elegimos ser una sociedad más igualitaria. Hemos sido tradicionalmente, antes de que existiera el peronismo, una sociedad más igualitaria que otras latinoamericanas. Yo creo que si le planteas que el presidente Macri piense exactamente eso, diría que no. Lo que está... Es decir, la interpretación que vos haces es que porque no está de acuerdo con la expansión de derechos sociales y derechos laborales, cree que lo sucedido en los últimos 70 años es negativo. Pero no está planteando eso el presidente, es dar vuelta un poco el argumento. Puede ser, bueno, hacer referencias muy frecuentes a los derechos laborales y cree que es urgente. Los derechos laborales, que es interesante, ¿no? Porque hay una discusión casi de modelo de país. Sí, claro. ¿Cómo se relaciona... ¿Cómo se logra una situación virtuosa, una relación virtuosa entre aumento de la productividad, aumento de las exportaciones y del mercado interno y al mismo tiempo una modernización del mercado de trabajo que responda a cuestiones actuales, ¿no? A ver, ¿los sindicatos están haciendo las cosas bien? Mira, el problema social que planteas es un problema mayúsculo que muy pocas sociedades han resuelto bien. Yo no sé cómo se resuelve exactamente, pero sí puedo identificar algunos rasgos de sociedades que lo han resuelto bien, desde el punto de vista del aumento de la productividad y desde el punto de vista de la equidad en la distribución del ingreso y las oportunidades de vida.
Todas las sociedades que lo han resuelto bien son sociedades con sindicatos fuertes. ¿Qué Son sociedades? sociedades, por ejemplo, las escandinavas, por ejemplo, las europeas centrales. Pero tienen otra historia política, es muy difícil ¿no? representar a los trabajadores sin sindicatos fuertes. Y es muy difícil conseguir un acuerdo social que respalde una estrategia de desarrollo sin una representación eficaz de los trabajadores, que en el caso argentino tiene que ser de los trabajadores del sector formal y los del sector informal. Afortunadamente, Argentina tiene organizaciones sindicales del sector formal e informal fuertes que nos permiten contar entonces con condiciones organizacionales para empezar a tratar de resolver ese problema. Ahora, modernizar la regulación laboral habría que discutir en qué consiste, ¿no? Si consiste simplemente en hacer más sencillo en cualquier sector echar gente, no veo cuál es el negocio, y hemos probado en Argentina, porque no es la primera propuesta de reforma laboral que se discute, que no ha tenido un impacto positivo sobre el empleo. Lo que me parece importante, y por eso creo que hace falta un gobierno amplio, que tenga centro en cualquier fuerza política, ¿no? Yo creo que el que podría encabezar Alberto Fernández es quien mejor lo podría hacer, pero cualquier gobierno tiene que ser un gobierno amplio que dé lugar a este diálogo. Lo que tenemos que preguntarnos es eso: ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser más productivos? ¿Y cómo vamos a distribuir mejor? ¿Te preocupa que cierta parte de eso, que algunos llaman la corporación sindical, se haya enriquecido de manera muy ostensible y tengan vidas muy alejadas a los estilos de vida de sus representados? A mí me parece que es mejor en cualquier tipo de organización, incluyendo las organizaciones sindicales, que haya recambio. Muchos sindicalistas son ricos, efectivamente. Preferiría que vivieran más modestamente. No sé cuál es el origen de la riqueza de ellos. Si fuera ilegal, naturalmente tendrían que responder por ello. ¿Cómo puede ser que un sindicalista que se dedica a trabajar como un miembro más de ese grupo de trabajadores y representa a los trabajadores se enriquezca? Bueno, no se dedica a trabajar, se dedica a representar a los trabajadores, que es una tarea distinta. Por eso enriquecerse tiene que ver con acciones. Y que probablemente tenga una remuneración distinta y acceso a oportunidades económicas distintas que las de un trabajador, ¿no? Si eso lo lleva a participar de alguna actividad ilegal, naturalmente tienen que ser castigados. Lo que me parece importante para juzgar a un dirigente sindical en su rol de dirigente sindical es que proteja los derechos de los trabajadores. Y de ese punto de vista, en general, el sindicalismo argentino creo ha sido eficaz. ¿No hay ninguna posibilidad de una mejora en la precisión de los debates que da el sindicalismo argentino? Me toca por ahí entrevistar sindicalistas, son afirmaciones extremadamente sesgadas en lo ideológico, con poco sustento de indicadores precisos de productividad y otras cuestiones. En general, los sindicalistas argentinos conocen muy bien la información de su sector. Y naturalmente, como los representantes de todos los sectores, los industriales, los financieros, los de los negocios tecnológicos, bueno, cuando uno está en su rol de representante de un sector, defiende los intereses del sector o ofrece información sesgada, ¿no? Yo creo que no es justo de un actor social esperar información fidedigna. La información fidedigna la tenemos que dar los periodistas, la tenemos que dar los que investigamos, porque la mirada es interesada. ¿Un actor social, un político, también puede dar información sesgada? Por supuesto, porque son visiones parciales, efectivamente. Por eso tiene sentido que personas como vos o como yo participemos de estos debates públicos para ofrecer una perspectiva menos interesada. Visión parcial no quiere decir falsa. Exactamente, es una mirada como desde un lugar, una perspectiva, ¿no? No me parece falso, ¿no? Marcelo, volviendo a lo más coyuntural y electoral, ¿cómo interpretas la reincorporación de Alberto Fernández a ese polo, a ese polo de la polarización donde el kirchnerismo es un eje central, sí, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, bienvenida a la evolución política, ¿no? Bienvenida a la posibilidad de consensuar con un adversario político con el que no se pensaba antes. Está bien, eso le pasó a Perón y a Balbín en algún momento de la historia argentina. Ahora, Alberto Fernández afirmó acusaciones, o sea, acusó públicamente a la expresidenta en términos judiciales, por ejemplo, el memorándum con Irán. Sí. Entonces digo, eso es otra cosa, eso no es un cambio de opinión, sino que hubo un dirigente que en cierto momento, hace menos de 10 años, hizo una acusación pública judicial y después eso queda en la nada. O era responsable antes o es responsable ahora. Yo creo que Alberto Fernández a mí me parece interesante como candidato a presidente, me entusiasma como candidato a presidente porque fue el jefe de gabinete de un gobierno que fue, creo yo, muy exitoso y porque fue también el jefe de gabinete que cuestionó la manipulación de los datos del INDEC siendo jefe de gabinete y porque fue el jefe de gabinete que consideró que una estrategia de confrontación
frontal con los productores agropecuarios en una estrategia inadecuada. Esto es un dirigente político capaz y valiente que no tuvo problema en plantear diferencias políticas muy significativas, por ejemplo, la diferencia respecto del memorándum con Irán, Pero que hay es una una medida... acusación. Sí, correcto. Es otra cosa, es una ¿no? medida de política exterior, creo yo, muy poco prudente, y yo celebro que quienes hayan tenido diferencias políticas tan profundas encuentren hoy un modo de compartir un espacio y continuar hacia adelante, ¿no? Porque si uno estuviera comprometido en las diferencias políticas del pasado, sería muy difícil. No, por eso establezco la diferencia Hay entre necesidades que diferencias el presidente- políticas y acusaciones judiciales. Yo estoy de acuerdo. Las acusaciones judiciales me parece que no corresponden para esa medida. Yo creo que fue una medida de política exterior extraordinariamente imprudente, muy errada, pero que yo creo no es judicializable. Creo que no hizo bien ninguna persona que haya acusado judicialmente a la expresidenta y a sus ministros por esa medida, que yo considero muy mala. Sin embargo, creo que ahora lo importante es tomar nota de la gravedad de la situación y juntar toda la fuerza organizacional, política, el talento, la inteligencia, el compromiso de mujeres y hombres para poder sacar esta situación adelante. Desde ese punto de vista, la incorporación de Alberto Fernández como candidato a presidente de este espacio me parece muy prometedora.